Muy buenos días, estimados amigos. Hoy es día martes 10 de septiembre del año 2019 y en este video nos vamos a referir a la responsabilidad solidaria de los liquidadores de las personas morales. Actualmente en el artículo 26, fracción tercera, segundo párrafo, se establece una excepción a la responsabilidad solidaria de los liquidadores, misma que en el proyecto de reforma que entrará en vigor en el 2020 se suprime, de tal suerte que en todos los casos el liquidador sea responsable solidario con la persona moral liquidada, De hecho, el supuesto de excepción es prácticamente imposible que se dé, por lo que ya con el texto actualmente en vigor, prácticamente en todos los casos el liquidador es responsable solidario, en todos los casos, con la persona moral en liquidación, ¿verdad? Sin embargo, esta reforma legal innecesaria nos permite hacer comentarios que alerten a los contribuyentes sobre cómo elegir al liquidador cuando vamos a liquidar a una persona moral, aparte de que vamos a conocer toda la serie de incongruencias que se manejan en la exposición de motivos para tratar de justificar la reforma que hoy comentamos. Quien elabora la exposición de motivos o es alguien o es un conjunto de personas totalmente ignorantes, desconocedoras de la materia fiscal, o intencionalmente tratan de confundir a los mexicanos expresando señalamientos sin ton ni son. Y eso va a quedar evidenciado a lo largo de este video. Bien, aquí nos dice la exposición de motivos que, derivado de que el SAT ha detectado que las empresas facturadoras de operaciones inexistentes utilizan como práctica común que, al iniciarles facultades de comprobación, se liquidan de inmediato, y al presentar el aviso de inicio de liquidación y de cancelación del RFC, el liquidador queda liberado de la responsabilidad solidaria, siendo que a él le corresponde pagar con recursos de la empresa las contribuciones que se deban por parte de ella antes de repartir los recursos entre los socios. Por ello se propone derogar el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 26 del Código Fiscal de la Federación para suprimir los supuestos que liberan de la responsabilidad solidaria a los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. La presente reforma resulta de vital importancia, ya que mientras la legislación mercantil no impida que las empresas se liquiden cuando se les está ejerciendo facultades de comprobación o se establezcan mayores requisitos para asegurar que la liquidación de empresas no sea una figura utilizada para evadir impuestos, es necesario que los liquidadores y síndicos continúen siendo responsables solidarios para tales efectos. Todo lo que hemos leído en este momento no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, hasta la cabeza me dolió ahorita, nada más de escuchar tantas incongruencias, tantos absurdos, todo
para justificar una propuesta de reforma que es innecesaria. Pero bueno, vamos a tratar de poner cierto orden en todo este desorden que el gobierno de la Cuarta Transformación invadida de ineptos establece en los párrafos que hemos leído. Bien, vamos a ver. El artículo 11 nos dice, del Código Fiscal, nos dice que cuando las leyes fiscales establezcan que las contribuciones se calcularán por ejercicios fiscales, estos coincidirán con el año de calendario. Cuando las personas morales inicien sus actividades con posterioridad al 1 de enero, en dicho año, el ejercicio será irregular, debiendo iniciarse el día en que comiencen actividades y terminarse el 31 de diciembre del año de que se trate. El segundo párrafo del artículo 11 nos dice que en los casos en que una sociedad entre en liquidación, sea fusionada o se escinda, vamos a no mezclar tanto. Repito mejor el artículo para centrarnos en la liquidación. Dice: en los casos en que una sociedad entra en liquidación, el ejercicio fiscal terminará anticipadamente en la fecha en que entre en liquidación. En el primer caso, se considerará que habrá un ejercicio por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. Tenemos una persona moral y hoy, 10 de septiembre del 2019, entra en liquidación. Eso significa que el ejercicio del 2019 será un ejercicio regular, porque va a terminar exactamente el día de hoy en que la persona moral entra en liquidación. Entonces el ejercicio del 2019 sería del 1 de enero al 10 de septiembre del 2019, un ejercicio irregular. Y mañana se iniciaría el ejercicio de liquidación. Y todo el tiempo que la sociedad esté en liquidación, todo el tiempo, 3 meses, 5 meses, 1 año, 2 años, 3 años, todo ese tiempo va a considerarse un ejercicio, ¿sí? El ejercicio de liquidación puede durar menos de 1 año, pero puede durar más de 1 año, porque el ejercicio de liquidación comprende todo el tiempo en que la persona moral está en liquidación. Bien, el artículo 29 del reglamento del Código Fiscal de la Federación establece que para los efectos del artículo 27 del Código, las personas físicas o morales presentarán en su caso los avisos siguientes. Fracción 10, aviso de inicio de liquidación. Fracción 14, aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo. Luego el artículo 30, fracción 7 nos dice: en los casos en que dé inicio el ejercicio de liquidación, el aviso de inicio de liquidación se presentará dentro del mes siguiente a la fecha en que se presente la declaración del ejercicio que concluyó anticipadamente en los términos del artículo 11 del Código, ¿verdad? Entonces aquí nos dice claramente que el ejercicio del 2019, como hoy iniciamos la liquidación, sería un ejercicio regular que concluyó el 10 de octubre y el aviso de liquidación tendremos que presentarlo dentro del mes siguiente a la fecha en que presentemos la declaración del ejercicio irregular que comprendió del 1 de enero al 10 de septiembre del 2019. Luego, la fracción 11 nos dice que el aviso de cancelación en el Registro Federal de Contribuyentes por liquidación total del activo se presentará por los contribuyentes que tributen en los términos del título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
conjuntamente con la declaración final de la declaración total del activo de la sociedad a que se refiere el artículo 12 de la citada ley. Entonces, ¿cuándo tendremos que presentar el aviso de cancelación en el RFC por liquidación total del activo? Cuando presentemos la declaración final del ejercicio de liquidación. Recordemos que el ejercicio de liquidación comprende todo el tiempo en que esté en liquidación la persona moral. Una vez que ya concluyó la liquidación de los activos de la persona moral liquidada, una vez que ya concluyó la liquidación, se debe presentar la declaración final del ejercicio de liquidación. Esto porque legalmente se establece que cuando hay una liquidación se deben estar presentando declaraciones que abarcan ciertos periodos. Por eso, cuando ya concluyó la liquidación, se debe presentar la declaración final del ejercicio de liquidación, ¿verdad? Muy bien. Por otro lado, el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación claramente señala, que habla de la caducidad, claramente señala que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a aquel en que, primero, se presentó la declaración del ejercicio, cualquier ejercicio, normal, irregular o del ejercicio de liquidación. ¿Sí está bien? Los 5 años empiezan a correr a partir de que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. Imaginemos que hoy presentamos el aviso de inicio de liquidación. Imaginemos que la liquidación dura año y medio, por lo tanto estamos presentando la declaración final del ejercicio de liquidación allá por marzo del 2021, porque el ejercicio de liquidación comprendió desde el 11 de septiembre de 2019 hasta marzo del 2021 y se presenta la declaración final del ejercicio de liquidación en marzo del 2021 junto con el aviso de cancelación en el RFC. Pero en el aviso de cancelación necesariamente se tiene que consignar un domicilio donde va a permanecer la contabilidad de la persona moral liquidada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque independientemente de que la empresa esté liquidada, el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, que contempla el plazo de la caducidad, claramente nos dice que las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, ¿verdad?, se extinguen en el plazo de 5 años contados a partir del día siguiente a aquel en que se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo. Y la declaración del ejercicio puede referirse a un ejercicio irregular, o al ejercicio de liquidación. Entonces, una vez que se presenta la declaración final del ejercicio de liquidación, la autoridad, de acuerdo con el artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, 67 fracción 1, dispone de 5 años para revisar la declaración del ejercicio de liquidación, la declaración final del ejercicio de liquidación, ¿verdad? Y si al revisar esa declaración final del ejercicio de liquidación, que comprendió de septiembre del 2019 a marzo del 2021, encuentra irregularidades, para eso la revisión tendrá que llevarse a cabo en el domicilio que el liquidador señaló que iba a conservar la contabilidad de la empresa liquidada, de la persona moral liquidada.
ahí se va a llevar a cabo la revisión, ¿verdad? Y ese domicilio tiene que estar perfectamente localizado, porque si no estuviera localizado el domicilio de la persona moral liquidada donde se va a conservar su contabilidad, se suspendería el plazo de la caducidad hasta que fuera encontrado el domicilio de la persona moral liquidada, y eso se consideraría que se encontró a la persona moral liquidada cuando se encuentra el liquidador, ¿sí? Bien, entonces la autoridad revisa la declaración del ejercicio de liquidación, revisa el ejercicio de liquidación, obviamente revisa la declaración del ejercicio de liquidación, ¿sí está bien? Y encuentra irregularidades, ingresos omitidos, deducciones indebidas y finca un crédito de 3 millones de pesos. Ese crédito lo notifica en el domicilio en donde se consignó que la persona moral liquidada iba a conservar su contabilidad. Bien, se notifica. La pregunta aquí sería, ¿la persona moral liquidada tiene patrimonio para pagar ese crédito fiscal? No, no tiene patrimonio, porque ya sus activos fueron liquidados, fueron hechos líquidos y fueron devueltos. El sobrante, lo que quedó de la persona moral, fue devuelto a los socios. Por lo tanto, cuando llega la revisión fiscal al ejercicio de liquidación, la persona moral ya no tiene activos porque ya fue liquidada. Con mayor razón, cuando le notifican el crédito, la persona moral liquidada ya no tiene activos porque sus activos fueron liquidados. Entonces, ¿quién debe pagar ese crédito fiscal? Pues el liquidador. El liquidador, porque el legislador ya sabe que la persona moral liquidada no tiene patrimonio, pues este yace líquido. ¿Sí está claro? Entonces ahí debe pagar el liquidador. Por eso el artículo 26, primer párrafo del Código Fiscal 26, fracción tercera, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, claramente dispone que que son responsables solidarios con los contribuyentes, los liquidadores, por las contribuciones que debieron pagar los liquidadores a cargo de la sociedad en liquidación, así como por aquellas contribuciones que se causaron durante la gestión del liquidador. ¿Sí está bien? Como vemos, las contribuciones adeudadas se generaron en el ejercicio de liquidación. El liquidador fue el que debió pagar esas contribuciones que se generaron durante el ejercicio de liquidación, y también estas contribuciones se causaron durante la gestión del liquidador, durante el ejercicio de liquidación. Por eso, por esas contribuciones que debieron pagarse durante el ejercicio de liquidación o que se causaron durante el ejercicio de liquidación, deben ser pagadas en calidad de responsable solidario por el liquidador. Ahora, la autoridad, ¿cómo va a determinar que no se pagaron todas las contribuciones durante el ejercicio de liquidación? ¿Cómo va a determinar que no se pagaron todas las contribuciones que se causaron durante el ejercicio de liquidación? Bueno, pues porque la autoridad revisó el ejercicio de liquidación. Ese fue el ejercicio revisado. Y obviamente el ejercicio de liquidación se revisó después de que concluyó la revisión, la liquidación, y después de que se presentó la declaración del ejercicio de liquidación, porque una vez presentada la declaración del ejercicio de liquidación, la autoridad tiene 5 años para revisar el ejercicio de liquidación, y si en ese ejercicio de liquidación revisado determina créditos fiscales, sabedor el legislador de que la persona liquidada ya no tiene activos, dice claramente que esas deudas deben ser pagadas por el liquidador. Repito, son responsables solidarios con los contribuyentes
Fracción tercera, los liquidadores por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación, así como por aquellas contribuciones que se causaron durante su gestión, durante la gestión del liquidador, durante el ejercicio de liquidación. Ahora viene un segundo párrafo que todavía está vigente, que es el que se va a derogar. Dice: no será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, o sea, el liquidador no será responsable solidario con la persona moral liquidada cuando la sociedad en liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y proporcionar los informes a que se refiere este código y su reglamento. Si la persona moral hubiera presentado los avisos y los informes que legalmente se exigen, no habría créditos fiscales, porque su situación fiscal sería totalmente regular. Pero si la persona moral liquidada no presentó los informes o los presentó con datos falsos, por eso se generó un crédito fiscal. Y si hay un crédito fiscal, necesariamente tiene que ser responsable solidario el liquidador. Ahora bien, otra pregunta: ya liquidada la persona moral, ¿la autoridad fiscal puede revisar los ejercicios fiscales anteriores al ejercicio de liquidación? En el ejemplo que nos ocupa, el ejercicio de liquidación empezó el 11 de septiembre del 2019 y concluyó en marzo del 2021. Para el 2022, ya presentado el aviso de liquidación, de cancelación del RFC y la declaración final del ejercicio de liquidación 2022. La pregunta sería: ¿la autoridad fiscal puede revisar el ejercicio irregular de enero a septiembre del 2019? ¿La autoridad fiscal puede revisar el ejercicio del 2018, del 2017, del 2016? ¿Puede revisarlos? Sí los puede revisar. El artículo 67 del Código Fiscal de la Federación en ninguna parte dispone que la autoridad fiscal ya no podrá revisar ningún ejercicio, aunque no hayan transcurrido los 5 años cuando la persona moral esté liquidada. No hay ningún precepto legal que disponga ese absurdo, ¿verdad? Tampoco hay el artículo 67 tampoco dispone: liquidada una persona moral y cancelado su RFC, legalmente se entiende que ya caducaron las facultades de la autoridad para revisar cualquier ejercicio de la persona moral liquidada. No existen esos absurdos. Por lo tanto, en el 2022, la autoridad fiscal puede legalmente mandar una revisión por el ejercicio irregular de enero a septiembre del 2019. Puede revisar el ejercicio 2018. Puede revisar el ejercicio 2017. ¿Dónde va a llevar a cabo la revisión fiscal? En el domicilio que el liquidador señaló que iba a conservar la contabilidad de la persona moral liquidada. No hay un precepto legal que disponga que liquidada una persona moral y cancelado su registro federal de contribuyentes, la contabilidad de toda la historia de la persona moral liquidada puede destruirse. No lo hay. Aunque esté liquidada, se debe conservar la contabilidad por los plazos que marca la ley. El artículo 30, que habla de la obligación de conservar la contabilidad, en ninguna parte dispone que el contribuyente, la persona moral, queda liberada de conservar contabilidad y podrá destruirla cuando sea liquidada. ¿No? Entonces, aunque esté liquidada, en el domicilio que el liquidador señale para conservar la contabilidad de la persona moral ya liquidada, ¿verdad?, que ya no existe, que ya no tiene patrimonio, ahí debe conservarse tanto la contabilidad del ejercicio de liquidación como de los últimos 5 anteriores previos que no han caducado. ¿Sí está bien? Y desde luego, todos aquellos documentos
que deban conservarse de acuerdo a lo que dispone el tercer párrafo del artículo 30 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, pues llega la autoridad a revisar el 2019, el 2018 y el 2017 al domicilio que el liquidador señaló que conservaría la contabilidad de la persona moral liquidada. Como consecuencia de esas revisiones, la autoridad determina créditos fiscales por 2019 irregular, 2018 y 2017. Esos créditos se notifican en el domicilio que señaló el liquidador que iba a conservar la contabilidad de la persona moral liquidada. La persona moral ya todos sabemos que es insolvente. Ya todos sabemos que es insolvente porque ya se liquidaron sus activos. Su patrimonio quedó en ceros, ya fue liquidada. Entonces, hasta el día de hoy, ¿a quién le cobran ese crédito fiscal por el ejercicio irregular de 2019, de 2018? Bueno, si la persona liquidada alguna vez estuvo como no localizada, en algún documento constó que no llevó contabilidad, que la ocultó, que la destruyó, ¿verdad? Se le puede fincar responsabilidad solidaria aquí. Pues a los socios y accionistas y al administrador único o miembros del Consejo de Administración de esa persona durante el ejercicio fiscal irregular de enero a septiembre del 2019, durante el ejercicio fiscal de 2018, durante el ejercicio fiscal de 2017. Obviamente, esos adeudos de 2019, 2018 y 2017 no se le pueden fincar responsabilidad solidaria al liquidador, porque el liquidador solamente es responsable por las contribuciones que debió pagar durante el ejercicio de liquidación y por las contribuciones que se causaron durante el ejercicio de liquidación. Para que el liquidador sea responsable solidario, se tiene que revisar el ejercicio de liquidación y fincar un crédito respecto del ejercicio de liquidación. Y esto tiene que ocurrir ya que se liquidó, ya que se presentó la declaración del ejercicio de liquidación y ya que se canceló el RFC, y todo esto debe llevarse a cabo en el domicilio fiscal que el liquidador señaló que ahí conservaría la contabilidad de la persona moral liquidada. Pero ya liquidada, la autoridad puede revisar el ejercicio de liquidación y si determina créditos, el responsable solidario es el liquidador. Pero puede revisar ejercicios anteriores mientras no opere la caducidad y si determina créditos fiscales en esos ejercicios, el responsable solidario serán los socios y accionistas y el representante legal que estuvieron ocupando esos cargos en 2019, en 2018, en 2017, etcétera, etcétera. Esta es la lógica que marca la ley. Leamos otra vez lo que dice este texto, que no tiene ni pies ni cabeza. Yo me imagino el cerebro de los que elaboraron este texto, todo así revuelto, enredado, no sé si estarían en sus 5 sentidos, pero es un texto totalmente absurdo, derivado de que el SAT ha detectado que las empresas facturadoras de operaciones inexistentes utilizan como práctica común que al iniciarles facultades de comprobación se liquidan de inmediato. El SAT tendría que ser muy tonto, pero muy tonto, para aceptar y darle curso a un aviso de inicio de liquidación cuando en sus controles aparece que esa persona moral que se quiere liquidar está siendo objeto de una revisión fiscal. Ahorita le están haciendo la revisión fiscal del 2018, 2017, 2016, 2015. Están en ese proceso. Están visitas domiciliarias, están levantando actas parciales porque le están revisando 2018, 2017, 2016 y 2015. Y hoy esa empresa presenta el aviso de inicio de liquidación y el SAT se ataruga y permite que se tramite esa liquidación y resulta
que en marzo del 2020 ya está liquidada y el SAT se quedó sin poder cobrar. Eso es una estupidez. Eso no tiene pies ni cabeza. ¿Sí está claro? Eso es imposible que ocurra, ¿verdad? Entonces, repito, derivado de que el SAT ha detectado que las empresas facturadoras de operaciones inexistentes utilizan como práctica común que al iniciarles facultades de comprobación se liquidan de inmediato, un caso quiero conocer de esos, y al presentar el aviso de inicio de liquidación y de cancelación de RFC, el liquidador queda liberado de la responsabilidad solidaria. Eso no es cierto. Cuando se presenta el aviso de liquidación y de cancelación del RFC, el liquidador no es responsable solidario porque no hay ningún crédito a cargo de la persona liquidada generada en el ejercicio de liquidación, por cuanto que hoy estamos presentando apenas la declaración del ejercicio de liquidación. A partir de que se presenta, la autoridad tiene 5 años. Tiene 5 años para revisar el ejercicio de liquidación. Y es hasta que revise y determine un crédito por el ejercicio de liquidación cuando va a surgir la responsabilidad solidaria del liquidador. Esto es una tontería, esto es algo que no tiene ni pies ni cabeza, siendo que a él le corresponde pagar con recursos de la empresa las contribuciones que se deban por parte de ella antes de repartir los recursos entre los socios. Eso, ¿cuándo lo va a conocer la autoridad? ¿Cuándo se va a conocer que el liquidador no pagó las contribuciones antes de repartirle a los socios, de devolverles su aportación al capital? ¿Cuándo? Pues hasta que se revise el ejercicio de liquidación. ¿Sí está claro? Entonces no es cierto que cuando se presente el aviso de cancelación del RFC, ya el liquidador quedó liberado de responsabilidad. Esto es un absurdo. Por ello se propone derogar el segundo párrafo de la fracción tercera del artículo 26 del Código Fiscal, y además hace alusión a los factureros, pero esto se aplica a todos los contribuyentes, aunque no vendan facturas. Entonces, esa alusión a los factureros, yo creo que como está de moda, el que hizo la reforma, el que hizo este texto, ese ignorante que hizo este texto, pues yo creo dijo, no, pues para que se vea que sí le eché ganas, meto ahí a los factureros. Por ello se propone derogar el segundo párrafo de la fracción 3 del artículo 26 del Código Fiscal para suprimir los supuestos que liberan de la responsabilidad solidaria a los liquidadores por las contribuciones que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación, así como de aquellas que se causaron durante su gestión. Esa responsabilidad solidaria se le va a afincar al liquidador después de que se revise el ejercicio de liquidación, después de que se le notifique un crédito fiscal y hasta que se inicie el procedimiento administrativo de ejecución y no se le pueda cobrar a la persona liquidada, moral liquidada, porque ya no tiene activos. En ese momento es cuando se va a afincar la responsabilidad solidaria, no al momento de presentar el aviso de cancelación al RFC. La presente reforma resulta de vital importancia, ya que mientras la legislación mercantil no impida que las empresas se liquiden cuando se les está ejerciendo facultades de comprobación, esto también es un absurdo. Para que se liquide una persona moral, tiene que quedar sin deudas, pagar todas sus deudas y sin créditos, cobrar todos sus créditos. ¿Sí está bien? Mientras la empresa no ha pagado a deudores o no ha pagado a acreedores y no ha cobrado a deudores, esa persona moral no se puede liquidar. Y la autoridad fiscal que está revisando a un contribuyente y que de pronto detecta que este contribuyente mañosamente presentó el aviso de inicio de liquidación,
lo que la autoridad puede hacer es asegurar precautoriamente el patrimonio del contribuyente revisado, que se está revisando, que mañosamente quiere liquidarse. El artículo 40A del Código Fiscal de la Federación establece que el aseguramiento precautorio de los bienes o de la negociación de los contribuyentes a que se refiere la fracción 3 del artículo 40 de este código se realizará conforme a lo siguiente. Se practicará una vez agotadas las medidas de apremio a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 40 de este ordenamiento, salvo en los siguientes casos. En los casos que vamos a mencionar, el aseguramiento precautorio puede llevarse a cabo de inmediato, sin previamente agotar ninguna otra medida de apremio. Y vamos a ver lo que dice el inciso C. Cuando una vez iniciadas las facultades de comprobación, exista riesgo inminente de que los contribuyentes oculten, enajenen o dilapiden sus bienes. Entonces la autoridad está llevando a cabo una revisión a un contribuyente y de pronto presenta un aviso de inicio de liquidación. La autoridad puede asegurar precautoriamente todos los bienes del contribuyente revisado que mañosamente se quiere liquidar, ¿verdad? Argumentando que existe riesgo inminente de que los bienes se enajenen, ¿verdad? Se enajenen, porque exactamente para liquidar tiene que hacerse líquido el patrimonio para devolverle a cada socio. Entonces, una vez que hay una revisión, si alguien se quiere liquidar, la autoridad, con fundamento en el artículo 40A, fracción 1, inciso C, asegura precautoriamente el patrimonio del contribuyente revisado y ya no se puede liquidar, porque ya no puede vender los bienes, y si no los puede vender, ¿cómo va a liquidar sus activos? Entonces vemos cómo aquí se manejan una serie de argumentos sin ton ni son, todos ellos mentirosos, todos ellos deshonestos. Así es la autoridad. Así es el capital mundial deshonesto, ¿verdad? Entonces, dice, repito, la presente reforma resulta de vital importancia, ya que mientras la legislación mercantil no impida que las empresas se liquiden cuando se les está ejerciendo facultades de comprobación o se establezcan mayores requisitos para asegurar que la liquidación de empresas no sea una figura utilizada para evadir impuestos, es necesario que los liquidadores continúen siendo responsables solidarios para tales efectos. Si yo fuera el jefe del SAT, a mí no me ven la cara con eso, de que estamos revisando a un contribuyente y de pronto, ¿sabe qué, jefe? ¿Qué pasó? No, pues ya se liquidó y ahora ya no podemos hacer nada. Tendría yo que estar tarado, ¿verdad?, para que eso me hiciera. Aseguramos los bienes precautoriamente y ya no se liquida, porque ya no se puede hacer líquido el capital social de la empresa, los activos de la empresa, ¿verdad? Y además, repito, la responsabilidad solidaria no termina cuando se presenta la declaración del ejercicio, sino que la responsabilidad solidaria va a iniciarse cuando se inicie el procedimiento administrativo de ejecución para cobrarle a la persona moral liquidada el crédito fiscal que se le determinó como consecuencia de la revisión fiscal que se hizo del ejercicio de liquidación. O sea que la responsabilidad solidaria del liquidador se fincará varios años después de que se presentó el aviso de conclusión de liquidación de activos de la persona moral y de cancelación del RFC de la persona moral. Bien, estimados amigos, creo que queda evidenciada la ignorancia, la deshonestidad, la confusión que se pretende generar entre los contribuyentes, las mentiras que se dicen para justificar reformas que propone la autoridad del Ejecutivo Federal, ¿verdad? Pero vamos a dar algunos consejos. Lo cierto es que el liquidador siempre va a ser responsable de los créditos fiscales que se determinen a la persona moral cuando la autoridad revise el ejercicio de liquidación. La autoridad tiene 5 años para revisar el ejercicio de liquidación una vez que se presenta la declaración final del ejercicio de liquidación y una vez que se presente el aviso de cancelación del RFC. Si después de esto se revisa el ejercicio de liquidación y hay créditos,
Como la persona moral liquidada no puede pagar esos créditos, se le van a cobrar necesariamente al liquidador. Claro, todo ocurre y se van contra el liquidador. 3 liquidadores millonarios. No, pues el fisco les quita todo a los 3. ¿Sí está bien? Un liquidador sin bienes. ¿Qué le quita? ¿Qué le quita? Vemos como la última palabra de si nos dejan con una mano adelante y otra mano atrás, no la tiene el fisco, no la tiene el capital mundial, la tenemos nosotros. Y todo depende de que cada uno de nosotros se prepare, que los contadores públicos, que los abogados fiscalistas conozcan Código Fiscal de la Federación y como consecuencia de ese conocimiento profundo del Código Fiscal de la Federación, tomen decisiones correctas que permitan proteger el patrimonio y la libertad de todos los mexicanos. Insisto, yo no sugiero que en el ejercicio de liquidación se cometan delitos, defraudaciones, se omitan ingresos, se inventen deducciones. No. Presentemos la declaración del ejercicio de liquidación correctamente para que si revisan el ejercicio de liquidación no haya una sola diferencia. Pero si aún haciendo bien las cosas y aún pagando correctamente las contribuciones generadas en el ejercicio de liquidación, la autoridad quiere abusar, fincar un crédito inexistente y luego quitarle todo su patrimonio al liquidador, tomemos medidas preventivas. Y entonces, ¿varios liquidadores o uno? Pues uno. ¿Millonario o sin bienes? Pues sin bienes. Y con eso, esta medida es inofensiva para todos los contribuyentes mexicanos. Porque más importante que el gobierno somos los mexicanos, en quienes reside esencial y originariamente la soberanía, que es el poder supremo dentro del Estado de México. Les recuerdo que el 23 de septiembre de este año, en la Ciudad de México, en el Hotel Marriott Reforma, va a tener lugar un curso titulado Facturas compradas, oficios e invitación del SAT, cancelación de sellos digitales, delincuencia organizada y extinción de dominio, en donde vamos a dar información de calidad para que los mexicanos de aquí en adelante ya no compren ni vendan facturas y para que regularicen su pasado, combinando la regularización fiscal de su pasado con la conservación de su patrimonio y la permanencia de sus negocios. Si has visto el video anterior y seguramente habrás descubierto muchas cosas. Pero lo que te he dicho en 2 videos es un puntito de todo lo que podemos hacer cuando conocemos Código Fiscal de la Federación. Eso que te he dicho en el video anterior y en esto son insignificancias de todo lo que tú puedes decidir con eficacia si conocieras todo el Código Fiscal de la Federación. Y en este curso del 23 de septiembre vamos a hablar abundantemente del Código Fiscal de la Federación. Bien, estimados contribuyentes, estimados colegas, estimados compatriotas, a disfrutar este mes patrio, sean felices, que Dios los bendiga y Dios nos proteja. Buenas tardes.